Dios le bendiga, Dios le guarde, Dios te derrame lluvia de bendiciones, aleluya. Vamos a estar hablando cómo puede influir la vida de Juan el Bautista en los cristianos de hoy. Santo es el Señor. Como Juan el Bautista, los cristianos debemos llevar un estilo de vida santo que señale a los demás hacia los pecados, hacia Jesús. Los creyentes deben decir a los pecadores de qué forma pueden ser salvos y vivir como Dios quiere que vivan. Juan estaba anunciando la primera venida de Jesús. Ahora somos nosotros los que debemos, los que tenemos la responsabilidad de anunciar con nuestro estilo de vida y nuestra palabra que Jesús viene de nuevo. Queremos que el pueblo esté listo para cuando Él regrese. Jesús se sometió voluntariamente al mismo bautismo de arrepentimiento. Aleluya. Al mismo bautismo, santo es el Señor. Al mismo bautismo de arrepentimiento de la que Juan llamaba a sus oyentes. Marcos 1:9. Aunque no necesitaba arrepentirse de nada, el hecho de ser bautizado en agua era un acto de identificación y de consagración, puesto que más tarde cargaría sobre sí nuestro pecado. Al tomar nuestro lugar en la cruz, al ser bautizado en agua, se estaba identificando con el pueblo pecador, se estaba consagrando al ministerio que habría culminar en la muerte y en la resurrección que simboliza el bautismo en agua. Así, en el bautismo en el agua nos identificamos con su muerte y su resurrección y nos consagramos a vivir para Él. Romanos 6:3-4. Hacemos una declaración pública de nuestra fe en Cristo y de nuestra intención de llevar un estilo de vida que siga testificando a favor de Él. Después de salir del agua, Jesús recibió dos indicaciones sobre su filiación divina. Marcos 1:10. La primera fue que se abrieron los cielos y el Espíritu descendió sobre él de forma de paloma. La segunda, que Dios habló para proclamar su complacencia en su Hijo. Versículo 11. Aleluya. La identidad de Jesús como Hijo de Dios, recibido el testimonio divino del Padre y del Espíritu, la preparación encomendada a Juan había quedado completa. La preparación de Jesús al ministerio continuó cuando el Espíritu lo siguió, al desierto. Versículo 2. Allí permaneció durante 40 días y fue tentado por Satanás. Versículo 13. Allí con él había bestias salvajes. No obstante, hubo ángeles que le ministraron y lo protegieron. Santo es el Señor. Los creyentes deben seguir el ejemplo de Jesús. Aleluya. En los tiempos de prueba o de tentación, Jesús nos muestra que tentación no son pecado y que aquellos que son tentados no deben creer la mentira del tentador. Él nos tienta para que busquemos la solución más fácil o hagamos aquello que nos haga sentir bien. Debemos depender de la fortaleza que nos dé el Espíritu Santo.
para hacer lo que sea bueno y vencer la tentación a pecar, tal como Jesús lo hizo. Aleluya. Se estaba desarrollando el plan divino de salvación, la profecía acerca de Galilea, de los gentiles, que aparece en Isaías 9:1 al 2. Se cumplió cuando Jesús comenzó allí su ministerio público, anunciando que la buenas nueva había llegado. Marcos 1:14 y 15. Esto es lo que decía: el reino de Dios se ha acercado. Arrepentido y creed en el Evangelio. Versículo 15. Juan el Bautista y Jesús predicaban el mensaje de arrepentimiento, de la necesidad de apartarse del pecado. Sin embargo, mientras que Juan llamaba a su arrepentimiento, que debían ir acompañados por un bautismo, Jesús llamaba a un arrepentimiento que debía ir acompañado por la fe en la buena nueva del reino de Dios. Juan enseñaba a sus oyentes hacia aquel que vendría en el futuro. Jesús anunciaba que el reino de Dios ya había llegado. Los creyentes deben tener paciencia mientras esperan el desarrollo del plan de Dios para su propia vida. Dios planificó y preparó el mundo durante siglos antes de la llegada de Jesús. El propio Jesús vivió en la oscuridad durante 30 años antes de comenzar su ministerio, en unos tiempos en los cuales la comunicación a lo largo y ancho del mundo se produce de manera casi instantánea. Los creyentes deben acordarse de tener siempre presente la perspectiva de Dios a largo plazo. Aleluya. No era la primera vez que aquellos hombres se encontraban con Jesús. Simón y Andrés lo habían conocido antes. Juan 1:35-42. Y es probable que también lo hubieran conocido ya Jacobo y Juan. Conocían a Jesús. Por eso cuando Él les pidió que dejaran la pesca para seguirlo, lo dejaron todo, y lo siguieron para convertirse en pecadores de hombres. Versículo 20. Para seguir a Jesús siempre hay que pagar un precio. Aleluya. Aunque muchas veces pensamos en los sacrificios que han hecho los pastores y los ministros. Aleluya, gloria a Dios. Y los misioneros para seguir a Jesús. Lo cierto es que todas las personas que se deciden a seguirlo deben hacer sacrificio. Es más importante es la decisión de no vivir para sí mismo. Para Dios ofrecemos, aleluya, Señor, nuestra vida, y le pedimos, aleluya, que no use como Él quiera, no llama a consumirnos en la propagación del reino de Dios, confiado en que Él nos suplirá lo que necesitamos y hará todo sacrificio una ofrenda de gozo. Todos los seguidores de Cristo son llamados a convertirse en pescadores de hombres. No necesitamos esperar hasta que seamos expertos en la Biblia o en teología para dar testimonio de Cristo. Podemos comenzar por hablar a los demás de lo que Jesús ha hecho por nosotros y de que sabemos que Él quiere
obrar también en la vida de ellos. Debemos ser sinceros en cuanto a saber que no disponemos de toda la respuesta y estar dispuesto a ayudar a los creyentes con su pregunta sincera. Amén, amén y amén.